Zona Éxito en primera fila. 1:23 de la tarde, seguimos con más de Zona Éxitos y a propósito de que se han ido flexibilizando en Venezuela las medidas para poder ir a los lugares de trabajo, han también surgido estos puestos de empleo o conocidos como coworking, es decir, sitios donde hay varios cubículos y si Lila decide trabajar vendiendo galletas y yo quiero trabajar haciendo periodismo, las dos estamos en el mismo espacio, quizás no nos entendemos ni nos hablamos, pero estamos allí compartiendo espacios. ¿Cómo están funcionando esos espacios de trabajo compartido en Venezuela? ¿Cuántas opciones hay? ¿Y qué beneficios traen a quienes deseen abrirse un puesto en ese mercado? Para hablar de ello, saludamos a Alesia Rodríguez Pardo, es directora de Inclusión de Consulting Group y es también representante de esa empresa consultora especializada de inclusión laboral, financiera y social. Bienvenida, Alesia, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lila y Adriana. Siempre un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, esto es una tendencia mundial, el coworking, que son espacios compartidos y conjuntos que se organizan de una manera, primero que todo, de un ambiente agradable, espacioso, iluminado, con buena conectividad, con buena iluminación, que eso es fundamental, en algunos casos hasta iluminación natural. Todo lo que busca es en esta nueva tendencia del futuro del trabajo, tener espacios de flexibilidad de horarios, de trabajar cada vez más emprendimientos, los freelancers, ese trabajo híbrido, remoto y físico. Y esto ha establecido que en el mundo entero cada vez más es una tendencia y bueno, en Venezuela no escapamos y en Caracas hay varios casos. Así que es una experiencia muy, muy interesante lo que está ocurriendo con el coworking en Venezuela. Alesia, ya existían varios puntos en el país antes de la pandemia, pero quizás esta pandemia nos obligó a pensar más inmediatamente en el futuro del trabajo. ¿Cuáles son esas corrientes que ya hay en otros países a las que todavía nosotros no hemos llegado, pero son inminentes? Sí, y fíjate tú que estos espacios de coworking dan una oportunidad para que eso se desarrolle aún más, porque como tú bien estabas explicando, tú de pronto nosotros incluso en Consulting trabajamos bajo una plataforma de coworking aquí en uno de estos esquemas que es en WeConnect, que está en el Centro Lido, y hay muchísimos otros más. Por ejemplo, tienes Impact Hub, que es uno de los pioneros en los palos grandes, con los muchachos jóvenes, emprendedores, que están con ideas innovadoras en un ambiente distinto, y tienes varios otros más que podemos compartir y comentar. Pero lo importante es eso, que esa flexibilidad que tú de pronto tienes a alguien que es un periodista freelance que escribe, o un consultor que hace proyectos, o alguien que está desarrollando un producto y quiere tener sus áreas de trabajo y facilitarse, sobre todo incluso el trabajo tradicional de oficina, que tú puedas bajar y abaratar costos al tener estos espacios con unos costos operativos ya integrados. Tú puedes alquilar espacios por hora, puedes tener espacios más privados cerrados, puedes tener salas de conferencia y tienes muchos de esos costos incluidos. Puede abaratarte en un momento tan complejo como el de ahora el poder funcionar con esa independencia y esa flexibilidad. Prepandemia había varios, o sea, de hecho, de los que te he comentado, y WeWork, y ahorita últimamente el nuestro, varios que se llaman como Nest Venezuela, que están las Mercedes y Mind. Luego, pospandemia, la soledad que la gente sintió en el aislamiento de la pandemia, estos espacios recobran más valor, porque guardando la bioseguridad, te conectas con la gente, aunque tú puedas tener un respeto a la privacidad del espacio del otro, te promueve la creatividad, sales, circulas y creas redes de contacto. Es fascinante las alianzas que tú puedes conectar en estos espacios. Alesia Rodríguez Pardo es nuestra invitada, es directora de Inclusión en Consulting Group. ¿Cuáles son esos beneficios adicionales que te dan más allá de tener un espacio para trabajar con, por ejemplo, en Venezuela, con un internet garantizado, lo dan muchos de estas empresas, pero en el ámbito de conexiones que puedes establecer en un mismo espacio, como ponía el ejemplo al comienzo de la conversación, bueno, Lila decide vender dulces y yo estoy haciendo periodismo, ¿qué tipo de conexión se pueden establecer entre los ciudadanos que trabajan en un mismo espacio y que quizás no tienen el mismo área de empleo? Bueno, yo creo que siempre, y esto parece un espacio de inclusión para conectarse y agregar a la creatividad y a la innovación. Por ejemplo, nosotros somos consultores, pero tenemos acá al lado unos emprendimientos, unos muchachos jóvenes innovadores, y a veces hasta tomándote el café, porque se vuelven lugares también donde el café es un eje central, el espacio de café, y entonces tú conversas,
en el pasillo y de repente, ¿qué estás haciendo tú? Y he visto casos de que se han conectado muchachos jóvenes con otros que están más establecidos en distintas profesiones. Uno dice, no, yo hago páginas web y manejo redes. Tú me la puedes manejar a mi emprendimiento que está lanzando. Y así empiezan a nutrir muchas destrezas y muchas personas que tienen backgrounds distintos, gente joven con gente más mayor. Aquí hemos visto experiencias increíbles y la verdad que es muy enriquecedor porque también te abre otra mirada. Y poder también, fuera de una rigidez de una oficina tradicional, poder tú tener el espacio para compartir, pero también para sentir la privacidad para crear, para pensar, para diseñar, dependiendo obviamente de tu trabajo. Tienes salas de reuniones, hay algunos de estos coworkings que tienen auditorios pequeños para que tú hagas talleres, sesiones, y entonces te facilita todo un contexto de trabajo con una infraestructura menor. Tú puedes irlo, como te digo, por horas, vas un día a mediodía, otro día vas otro día, y da esa flexibilidad que permite, fuera de ese tradicional mecanismo de trabajo de 9 a 5 en un horario establecido. Y cada vez más los freelancers y el poder trabajar en remoto, las empresas mismas los están aceptando, que hay empresas que tienen gente aquí, aunque ellos tienen sus infraestructuras en otro lado. Y es barato, es decir, quizás no es, uy, qué ganga, pero comparado con, me alquilo un puestico pequeño o alquilo un apartamentico pequeño y lo convierto en oficina, en esa comparación. Bueno, claro, es que depende también, porque todos varían, todos tienen visiones diferentes y distribuciones. Lo que tienen en común es ofrecer estos espacios. Hay unos mucho más costosos que porque quizás los servicios que te están ofreciendo adicionales, puestos de estacionamiento, número de fotocopias al mes, a la semana, espacios para poder interactuar, todo eso tiene un valor. Incluso hay algunas que ofrecen servicios de contabilidad para llevarles la contabilidad a alguna de estas empresas o emprendedores o personas que quieran. Hacerlo en tu casa siempre es una opción, pero oye, o sea, yo creo que el hecho de salir de tu casa, el circular, el ver gente, el ver otras cosas que están ocurriendo tiene un valor que no incalculable, ¿no? Sí. Lo que sí está pasando es que con muchas casas que han dejado de operar ya como casas, que están solas, las han remodelado también para hacer estos espacios, ya quizás un grupo de trabajo conjunto, entonces hacen unos coworking, gente conocida. Pero estos que te hablo son coworkings que tú vienes y, mira, yo necesito unas horas de trabajo en un lugar determinado, puede ser el mismo lugar siempre o puede ser en función del cual está desocupado o tener un espacio fijo. Y varía, los precios es por horas, puede ser por días, por paquetes o por mensualidades o anuales, o sea, depende de la necesidad tuya como usuario. Y puedes tener varias personas por un mismo precio, depende de los paquetes que te estén ofreciendo. Alesia, durante la pandemia el mercado inmobiliario de oficinas tuvo un antes y un después, porque muchísimas empresas que ni siquiera habían considerado las modalidades semipresenciales o de trabajo desde casa a distancia, se lo han empezado a plantear, ya no solo por la obligatoriedad de las medidas que se imponen en cada uno de los países en los que están ubicadas, sino también porque han encontrado otras posibilidades en su dinámica laboral. ¿Qué va a pasar quizás con esas grandes torres de oficinas a las que estábamos acostumbrados? Empresas que tenían 1, 2, hasta 3 pisos de oficinas completas. Bueno, yo me atrevería a pensar que además se está empezando a ver en otras partes del mundo y Venezuela no va a quedarse fuera de eso, es que muchas empresas también las estructuras de costos ya no las resisten y están viendo que hay trabajos que los pueden hacer las personas a distancia. Y estas personas buscarán los mecanismos e incluso algunas empresas le pueden estar pagando a algunos de sus empleados que no necesitan estar físicamente en eso, algunas de estas actividades en coworking, pero sin duda alguna el redimensionamiento de la oficina va a cambiar. Hay países en el que, por ejemplo, tú te rotas el escritorio, tú no tienes un escritorio designado tuyo solo ya, sino que en función de días que tú vayas, porque quizás ya no se está yendo todos los días, sino híbrido, entonces tú unos días lo ocupas tú y otro colega, y eso ha hecho que reduzca mucho la parte de la estructura de costo. Y como bien dices, en el tema inmobiliario eso va a tener muchas implicaciones, porque hay como construcciones muy grandes y unos elefantes blancos, por así decirlo de alguna manera, de torres de oficinas que van a tener quizás que replantearse sus esquemas. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues hay que ver. Pero muchas y más en países como los nuestros, con una fuerte recesión económica y mucha inestabilidad laboral,
se lo están repensando. Entonces, estas opciones de coworking son alternativas muy interesantes porque le da a la persona que no está empleada en una empresa, sino que estás por freelance o tienes tu emprendimiento y tu empresa pequeña, alternativas que son manejables, aun cuando podrías a primera instancia pensar que van a ser costosas, pero cuando le metes que tú por ese precio sacas no sé cuántas copias, tienes puesto estacionamiento, tienes acceso a oficinas, acceso a salas de conferencias, networking, el valor, empiezas a verle que tiene un valor importante. Alicia, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros en Zona Éxitos. A tu orden, gracias por la invitación, siempre un placer con ustedes y todo bien. Gracias. Era